Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la conferencia virtual Perspectivas del Foro Público, Igualdad de Género y Seguridad Hídrica. Este webinar es parte de la serie de discusiones virtuales sobre infraestructura natural organizada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Este proyecto es ejecutado por un consorcio liderado por Forest Trends en asociación con Condesan, SPDA, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. ¿Me escuchas? Sí. Este proyecto cuenta con el aporte de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y del Gobierno de Canadá. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy parte del equipo de Ecodecisión, una empresa social especializada en financiamiento ambiental que coordina la realización de esta serie de conferencias virtuales. Por medio de estos webinars buscamos fomentar la presentación de material innovador y relevante para la inversión en infraestructura natural en el Perú. Usualmente a los webinars me acompaña mi colega Marta Echavarría, la directora de Ecodecisión. En esta ocasión, ella está con un resfriado fuerte, así que por el día de hoy ella no estará en micrófonos. Les quiero contar que hoy presentaremos 4 entrevistas conducidas durante el Foro de Igualdad de Género y Seguridad Hídrica, realizado en Lima el pasado 11 de junio, del 11 al 13 de junio. Es un gusto para mí comentarles que nuestras invitadas son Lucía Ruiz, la ministra de Ambiente de Perú, Deborah McGregor, científica de la Universidad de York de Canadá, Kate Brauman de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y Elsa Fung, educadora de Perú. Posterior a las entrevistas, tendremos en vivo a mi colega Patricia Carrillo. Ella es experta senior en género del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y ella compartirá sus perspectivas y un poco de información sobre el estudio de brechas de género y seguridad hídrica. Entonces, bueno, quiero ahora comentarles un poco sobre la operación de la plataforma. Para las personas que se unen a este evento virtual por primera vez, quiero comentarles que ustedes tienen un menú que se encuentra en la derecha de su pantalla. En este menú ustedes verán que tienen algunas pestañitas en donde hay diferentes temas o diferentes funcionalidades de la plataforma. Creo que la más importante es para ustedes la de las preguntas, que es la pestaña a través de la cual ustedes pueden enviar sus consultas, sus dudas, sus comentarios y también si tuvieran algún tema técnico, alguna dificultad técnica, nos la pueden enviar al equipo que estamos aquí detrás de la plataforma para resolverlas. ¿Ya? Otra cosa que quisiera anotar es que después de las entrevistas y de la exposición de Patricia, abriremos el espacio para las preguntas del público que se encuentra con nosotros esta noche. Y mientras ella realiza la exposición y escuchamos las entrevistas del evento, los micrófonos de ustedes como asistentes estarán apagados, ¿no? Entonces, por favor, recuerden enviar sus preguntas por escrito a través del chat que se encuentra nuevamente, repito, en la parte derecha de sus pantallas, ¿no? Una vez que terminamos las exposiciones, damos paso a las lecturas de las preguntas recibidas en el orden que nos fueron llegando. ¿Sí? Recuerden también que cualquier problema que experimenten con su pantalla, con el sonido, no duden de informarnos por el chat a nosotras como organizadoras, porque ahí tendremos la manera de resolverlos. Como recomendación, quiero recordarles que traten de tener todo otro programa en su computadora cerrado, ¿no? Así mejoramos la calidad de la transmisión. Y finalmente anotar que después de este seminario virtual tendremos la grabación del evento en el canal de YouTube de Cursos Ecodecisión.
¿Ya? Entonces, antes de pasar a comentarles un poco sobre el foro público Igualdad de Género y Seguridad Hídrica, quisiéramos hacer un sondeo aquí en la plataforma virtual y preguntarles si participaron en el foro de Igualdad de Género y Seguridad Hídrica. Ahorita estamos enviando esta preguntita, por favor respondan sí o no y de ahí vamos un poco a ir viendo cómo se van moviendo los números, ¿no? Y vemos que la mayoría de nuestros asistentes no han estado en el foro, ¿no? El 89, alrededor 89, 90, esto se sigue moviendo un poquito, pero bueno, entonces es una buena oportunidad para los que no estuvieron en el foro contar con las perspectivas de los asistentes y de las líderes que estuvieron ahí presentes. Entonces, bueno, después de esta pequeña encuesta, de este sondeo, quiero comentarles un poco sobre el Foro de Igualdad de Género y Seguridad Hídrica. Este evento se realizó en Lima del 11 al 13 de junio y fue organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional del Agua, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú, USAID, la Embajada de Canadá y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Realmente este evento marcó un hito en el diálogo respecto al rol de las mujeres en las decisiones sobre los recursos hídricos en Perú. El evento convocó a delegados de las instituciones del gobierno peruano, de la cooperación internacional, de ONGs, de las comunidades indígenas y campesinas, de la academia y de otros sectores que buscan una gestión integral de los recursos hídricos. En este webinar queremos compartir con ustedes fragmentos de entrevistas realizadas a algunas participantes del foro. Y la verdad es que es una pequeña muestra de lo sucedido en el evento, puesto que convocó a una gran diversidad de participantes con una experiencia muy rica en el tema. Pero bueno, por el tema del espacio y del tiempo, solo compartimos 4 entrevistas. Quiero darles paso entonces ahora a la primera entrevista que realizamos a la ministra de Ambiente, Lucía Ruiz, para que ustedes escuchen lo que ella nos dijo. ¿Me pueden confirmar alzando la mano si están viendo mi pantalla, por favor? Sí se ve, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Gracias a todos por esas respuestas. Entonces, ahora pasamos a escuchar a la ministra y después seguimos con las otras. Solamente la gestión de recursos hídricos es una gestión multidimensional, no solo multisectorial, multidimensional. El recurso como tal tiene componentes culturales, políticos, físicos, que no pueden verse de manera separada. Es un recurso además que sustenta más allá de la vida el desarrollo de los países. Entonces, tener espacios para que una parte de la población, la que está normalmente relacionada con el tema de recursos hídricos y su gestión, identifique las oportunidades que tenemos de igualdad de acceso, igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones y responsabilidades en la gestión de recursos hídricos, es sumamente importante. Normalmente tenemos a veces enfoques o sectoriales o unidimensionales. Miramos el recurso hídrico como acceso a derechos y nos ponemos a hablar si es que estos se dan o no. Ponemos a pensar en el agua como demanda y oferta, y entonces simplemente estamos hablando de volúmenes y darle todo este componente social y de uso que es absolutamente necesario. Quizás dentro de todos los temas que se conversa, el del acceso por parte de las mujeres o a la toma de decisiones o al acceso al recurso hídrico no es algo a lo que estemos conversando, y eso es lo que debemos detenernos un poco más. Este foro ha sido muy interesante porque has tenido 2 días, sí, de reflexión y de presentaciones
y de algunas experiencias. Va a ser importantísimo que lo que ocurre mañana, que es el taller, el tercer día, que son ya intercambios de experiencia mucho más finas, mucho más detalladas, en donde vas a ver la diferencia de realidades entre costa, zona altoandina y amazonía, entre algunos valles versus las partes altas, en donde vas a ver la diferencia entre el agua como sequía o el agua como huaico. Es lo que te va a permitir ver si estamos absolutamente preparados para eso, qué tan resilientes somos y cómo la mujer reacciona adecuadamente a este tipo de situaciones o efectos climáticos. Esa parte es bien interesante. Normalmente utilizamos el rol de las mujeres, que con su conocimiento y con otros aspectos puede tener respecto a la gestión de recursos. Ahora les invito a escuchar algunos fragmentos de la entrevista realizada a Deborah McGregor, científica canadiense invitada al evento por la Embajada de Canadá. En su trabajo, Deborah ha centrado su investigación en los conocimientos tradicionales de las naciones originarias de Canadá y en la relación de las mujeres con el agua. Deborah reflexiona sobre estos dos temas y sobre la ausencia de las mujeres en posiciones de decisión respecto a la gestión del agua. Bienvenida, Deborah, y gracias por estar con nosotros en esta noche. Adelante. Traditional knowledge should have been happening all along because it's actually part of the treaties, and the only way that traditional knowledge can be part of water governance is if Indigenous peoples are there at the table, First Nations are there at the table. It shouldn't be an extraction from communities to then put it into a system that we know is not working. So they said we need to be part of water governance. Our sovereignty, treaties, our authority and jurisdiction needs to be recognized. And there needs to be a role for women. So that was what a lot of the teachings speak to, that women are the life givers, and that's the first thing that we experience as humans, is that we're actually living in water. Women are the ones who give birth, and they're the ones who have the responsibility to speak for water. Everyone has responsibility to take care of water, but women have the responsibility actually to be leaders, and have been denied that through colonial systems. Climate change creating very particular challenges now. We didn't think about that before in terms of water quality and water quantity, and that there really hasn't been enough research to even try to address what that means. And I think that's where probably we'll learn more from the examples in Peru and in Bolivia and in other countries. They seem to have thought about this a little bit more, and what that might mean in terms of how we think about water governance and water management at a community level that actually reflects what people actually feel is important and actually needs to happen. What kind of women, like how many women are engaged in management or governance positions that are on boards? And it's not looking good, but I kind of think it actually might be worse in Ontario. Like I think about the public managers. So every twice a year they have a big conference, the Ontario First Nations Technical Services Corporation. I think they just have one woman scientist on staff. And if you went to that, it would mostly be men. But I don't think, now I want to go back and say, can you tell me how many public managers are actually women, right? And there's probably going to be very few. I don't even know if there's any. And then how many are in charge of health, which would actually probably mostly be women. So certain kind of spheres of society tend to be things that women do and things that men do, and they haven't come together enough to really figure out how we're going to deal with that particular issue. There's a lot of effort into women and STEM, but there's still a long way to go. Like I said, even with the Ontario First Nations Technical Services Corporation, there's like one scientist there, and she's having to call up. She has to spend. Is that like she has her job to do? Then she has to spend a lot of time having to put the time and energy into calling out people who aren't accounting for gender, because gender is broader than women, right?
and women. So you're always having to put that extra effort kind of into that. That's kind of how I always feel like everyone else gets to do their job, but I got to do my job and all this other stuff because I also have to be an advocate all the time. So I think like that's a part of like when I've been on panels with women in STEM, that's been a big part of the conversation is do we have enough role models and can we and we're always in this position of advocacy all the time when sometimes you actually have to do like the day job. Gracias a Deborah McGregor por estar con nosotros hoy día. Quiero ahora compartir con ustedes un extracto de la entrevista que realizamos a Kate Brauman, científica líder de la Iniciativa de Agua de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Kate forma parte del equipo global responsable de realizar la evaluación global del agua, que es una investigación sobre el estado del agua desde las ciencias. Y es muy interesante anotar que este estudio de alto calibre científico en materia de servicios ecosistémicos incorpora de manera integral aspectos culturales, incluyendo aquellos temas relacionados a género. Entonces, adelante, Kate, y gracias por estar aquí. Culture affects how we manage the environment and what that means for what the environment provides to us, and then also who is affected and how they're affected and who has agency in different kinds of institutions and governance. And what we see is that women and gender play a role in all of those, that women are managing the land often in different ways because they have different access, that women are affected differently when, and usually more negatively, nature declines, and that women have a really integral role to play as we think about management and institutions and governance. I wish that gender came into play in a more transparent and straightforward way in the U.S. Most of the time it's not something we talk about. We, in the U.S., tend to talk about water management as being something that's biophysical, that's regulatory, that's happening out there away from us. And I think in order to be successful in the U.S., at least, we know what a lot of the things we need to do are. And we need to start talking about gender because we need to start talking about the people who will make these changes and the people who this will affect. And women play a really big role in that. I feel really hopeful. I was just amazed. I'm so honored to have gotten to be on the stage with the amazing women who are here actually doing the management and making the changes. And that fills me with hope. It makes me feel like we can make change. One of the things that to me is the most exciting here in Peru is that there's actually, I think, a lot of science that we still need to do. And that's going to be challenging, but it's also fun. And if we can do that science with the engagement of women and of all the managers who have come here to this meeting, then we can actually ask different science questions so we can get the answers that are important for management. Muchas gracias, Kate, por estar con nosotros esta noche. Y quiero cerrar esta parte de las entrevistas con una conversación que tuvimos con Elsa Fung, una educadora peruana que habla del rol de la mujer como cuidadora del agua y de la oportunidad que actualmente presenta la legislación peruana para incorporar los temas de género en las leyes. Bienvenida, Elsa. Bueno, yo creo que el rol de la mujer es muy importante en el tema este de los recursos hídricos, porque es la mujer la que, en el caso del Perú y sobre todo la mujer, pues ya sea en el medio urbano, en el medio rural, en los zonas rurales, es la que se queda en luchar, es la que cuida el agua, es la que se preocupa de cómo tener el agua para la alimentación, es la que cuida el agua para el lavado de la ropa o si no para algunos trabajos que hay que hacer, para la chacra, para la ganadería. Entonces ella se preocupa, ¿por qué? Porque el varón, por razones propias de nuestra realidad nacional,
tiene que salir a trabajar fuera, y lo mismo el hijo varón. Entonces las mujeres son las que se quedan en el lugar, necesitan cuidar y aprender a cuidar el agua, y necesitan también tener un espacio de donde desarrollarse. Esto a mí me parece importantísimo que ella, que administra prácticamente la vida del hogar y la vida de la comunidad, porque se queda en la comunidad, tiene que tener una preparación y un reconocimiento de que es capaz. Entonces, para mí, este es un tema, bueno, que lo trabajo desde hace 60 años, comenzando en San Lorenzo, donde teníamos todo un programa de agua importante, pero ahí aprendí a valorar mucho más todavía el valor y a trabajar mucho más para que hubiera un sistema coeducativo donde educáramos a varones y a mujeres. Tenemos que pensar en que la manera de hacer que ellas puedan entrar más fácilmente es que los compañeros de vida, los hijos, las hijas también, ¿no?, entiendan que las mujeres pueden asumir responsabilidades. Yo creo que ahora, y es lo que voy diciendo, y yo creo que es importante decirlo, ahora que hay una ley importantísima en el Perú, es la gran oportunidad de hacer que las mujeres tengan un espacio. Ya lo he escuchado en la conferencia de hoy día, a las mujeres hay que darles un espacio, hay que darles una posibilidad, porque el potencial lo tienen y además es un derecho, somos iguales. Entonces, el mismo derecho que tiene el varón tiene que tener la mujer, tiene que haber una igualdad y una equidad. Muchas gracias a Elsa por estar con nosotros. Tengo algunos comentarios y preguntas en los que me dicen que tal vez el sonido estaba un poco bajo, entonces voy a resaltar un poco los puntos últimos que comentó Elsa. Ella nos habló básicamente del rol de la mujer como cuidadora de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Y también algo que a nosotros nos llegó mucho es su mensaje respecto al espacio en el que se debe abrir para que la mujer asuma las responsabilidades, un espacio más equitativo para participar y para decidir sobre los recursos hídricos, ¿no? Y a esto hay que sumarle la comprensión de su familia, de sus compañeros, de sus hijas, de sus hijos, de su comunidad, para que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerles a nuestras 4 entrevistadas y quiero ahora dar paso e invitarle a Patricia Carrillo, nuestra experta senior en género de Forest Trends, para que un poco comente sobre lo sucedido en el foro, sobre las brechas de género en Perú y nos dé un abrebocas sobre los compromisos posteriores al evento. Patricia, estás con nosotros, bienvenida. Quiero ahora compartir contigo la pantalla, entonces, para que tú nos compartas tu exposición. Adelante, por favor, Patricia. Ahí estamos ya viendo tu pantalla. Ponle tu presentación, por favor. Y actívale tu sonido, porque ahorita no te estamos escuchando. Ábrele tu presentación. Mientras tanto, voy a revisar igual las preguntas que tenemos. Sí, estamos diciendo, sí, básicamente algunas personas nos han escrito comentando sobre el tema del sonido. Ya les vamos a volver a revisar la plataforma para escucharles, para que esté mejor. Y mientras tanto, quisiera reconfirmar con Patricia que estamos listos para su presentación y recomendarles igual a todos que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de la opción del chat, ¿no?, que está en la pantalla de la derecha, ¿no?, en el menú que ustedes tienen en la derecha de su pantalla. Bienvenida, Patricia, estamos ya viendo tu pantalla. Por favor, actívale tu sonido para poder escucharte. Ahí te estamos escuchando. Adelante, Patricia. Gracias por estar aquí. Perfecto. Gracias, Tamara. Buenas noches a todas y todos quienes estén conectados en este webinar.
Voy a comentarles rápidamente los temas principales que vimos en el foro público. El foro público, Igualdad de Género y Seguridad Hídrica, fue una experiencia de diálogo, como dice esta diapositiva, y compromiso para avanzar en la igualdad de género. Como bien ya señaló Tamara, fue organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por el Ministerio del Ambiente, la SUNAS, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura, y contó con el apoyo del Proyecto Infraestructura Natural y Seguridad Hídrica, que como ustedes saben, es ejecutado por un consorcio en el que estamos Forest Trends, Condesan, SPDA, que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de London, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Canadá. Entonces, quiero, estoy intentando hacer un cambio en las diapositivas. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, adelante. Perfecto. Bien, como les decía, el foro público ha respondido a la necesidad de discutir una realidad y tomar acción frente a ella. Yo les he puesto en estas diapositivas algo que recogí recientemente en un evento de mujeres usuarias del agua en Chiclayo, pero que es una ciudad del norte del Perú, pero que agrupaba a mujeres de diversas zonas del norte del país. Y fue muy interesante ver sus expectativas, porque ellas lo que señalan con mucha claridad, y he puesto ahí dos tarjetas que ellas escribieron, y es que ellas quieren participar, pero además están reclamando la representación, la participación en los espacios de decisiones, y lo pusieron con mucha claridad. Dijeron, yo recordaba mucho esta campaña que tenemos en el Perú, somos la mitad, queremos paridad, porque ellas dicen, como dice bien la tarjeta, queremos la mitad de los cargos de las directivas, porque los merecemos, porque somos la mitad del país, estamos en las organizaciones que gestionan el agua y necesitamos no solamente estar en la organización, sino en los espacios para tomas de decisiones, ¿no? Entonces, este foro fue muy interesante porque es el primer foro que se hace en el país en donde podemos vincular género y seguridad hídrica, porque, y además es muy importante porque nos permitió, ha sido un ejercicio muy interesante de organización entre el sector público, articularse entre diversos entidades del sector público, pero también con organizaciones de la cooperación internacional, con organizaciones de la sociedad civil y con usuarios y usuarias del agua. Entonces, este foro fue un espacio que nos permitió dialogar y concretar, ¿no? Dialogar sobre la seguridad hídrica y la igualdad de género como desafíos urgentes para garantizar la sostenibilidad de la vida en el planeta, además para garantizar la gobernabilidad en el agua, y comprometerse todas las entidades públicas y privadas para eliminar la exclusión. Lo que nosotros buscábamos con el foro era generar una reflexión y compromisos para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la gobernanza del agua, para que se incorporen los conocimientos tradicionales de las mujeres en las estrategias y también en la gestión de los riesgos que sufre el agua por efecto del cambio climático, y también incrementar los derechos de las mujeres a los recursos económicos productivos como el agua y la tierra. Todos estos tres, digamos, objetivos que están anclados en los compromisos que se han ido generando, están además contemplados en el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que justamente habla de la necesidad de asegurar la participación de las mujeres en las organizaciones, pero también en los espacios de decisión de sus organizaciones, y también de las políticas públicas que tienen que ver con la acción climática
y con las 8 áreas en las que el Plan de Acción en Género y Cambio Climático está apostando, especialmente en la de recursos hídricos. Para nosotros, para el proyecto, era importante el área priorizada de recursos hídricos, que se incorporen también los conocimientos de las mujeres y que puedan ejercer sus derechos. Entonces, ahí hay como un alineamiento entre también con las políticas, con la recientemente aprobada política de igualdad de género en el país, ¿no? Entonces, los ejes de este foro han estado relacionados con brechas de género, y las ponencias y las exposiciones que se han ido desarrollando justamente también abordaban estos 3 desafíos, con la participación de representantes de experiencias internacionales, representantes de lo que se está avanzando en el Estado y representantes del sector privado y la sociedad civil. Hemos podido contar también con la presentación de experiencias que se están dando en los territorios. Y algo muy importante ha sido que hemos hecho un esfuerzo para traer y para que participen en el evento de manera muy activa mujeres que están en la gestión de los recursos hídricos en diferentes partes del país. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho en estos 3 días? Reflexionar sobre los vínculos entre la igualdad de género, la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible, pero para llegar a compromisos, para avanzar en transformaciones, o sea, en transformaciones que estén ancladas en decisiones políticas, en planes y estrategias que ya están escritas y aprobadas en la política pública peruana. En estos 3 temas, en estos 4 temas que son fundamentales, ¿no? Acceso a la propiedad de la tierra, que abre además la posibilidad de que las mujeres accedan a otros derechos económico-productivos, capacitación, créditos, por ejemplo, financiamiento. Incorporar los conocimientos de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos y participar en las decisiones. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque escuchando a la doctora MacGregor, justamente ella nos señalaba cómo los tratados internacionales abordan la importancia de los saberes ancestrales y que la incorporación de estos saberes ancestrales depende de que los y las líderes indígenas estén presentes en las negociaciones. Pero esto pasa fundamentalmente porque las organizaciones de los pueblos indígenas se encuentran en los espacios donde realmente se toman las decisiones en la gobernanza de los recursos hídricos. Y pasa también por el reconocimiento de la condición científica de estos conocimientos ancestrales y su incorporación como parte del canon científico, del canon epistemológico. Aquí hay una tarea muy importante, porque la transmisión de estos conocimientos se da de una manera distinta a la que nosotros conocemos en los medios occidentales de validar el conocimiento científico. Y asimismo pasa también por reconocer la jurisdicción territorial en los temas de recursos naturales, bosques, agua y otros. Entonces, esto es bien importante y lo quería señalar para traer a colación también con el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que aborda estos aspectos y que yo les invito a revisar también, ¿no? Y otra cosa que quiero aprovechar en este punto es que resultaba también muy interesante cómo la doctora MacGregor nos señalaba cómo nos da a conocer cómo el sistema colonial denegó a las mujeres indígenas la responsabilidad sobre el agua que ellas ya tenían en sus pueblos, ¿no? Entonces yo quería reflexionar porque esto finalmente, después de un sistema colonial en toda América, América del Norte, América Central y América del Sur, estamos ahora en repúblicas, estamos celebrando bicentenarios de la independencia, pero esto todavía es un pendiente, ¿no? Entonces, y lo traigo a colación porque creo que para la agenda del Bicentenario es fundamental el reconocimiento de los saberes y el reposicionamiento del rol de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular en las decisiones políticas y en la preservación de los recursos hídricos, de la preservación de la vida,
como una apuesta fundamental para el desarrollo sostenible. Paso a la siguiente, que ya quiero vincularlo con el diagnóstico de brechas de género que hicimos en el, que estamos haciendo en el proyecto justamente para aportar especialmente nos interesa aportar a la protección de la infraestructura natural como una estrategia para la preservación del agua. Esa es la tarea fundamental, el propósito fundamental del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Y obviamente necesitamos conocer para poder tomar decisiones. Entonces, este diagnóstico de brechas de género que fue presentado en el marco del Foro Público Igualdad de Género y Seguridad Hídrica, presentó un avance que está en relación al análisis de data secundaria, pero que está siendo complementado en estas semanas con un trabajo de campo en 4 sitios de aprendizaje. Entonces, ¿qué cosa nos dice el avance de este diagnóstico de brechas de género? En primer lugar, lo hemos hecho porque necesitamos contar con información para orientar al proyecto y la asistencia técnica que vamos a dar a las políticas públicas y a las entidades públicas para que se tomen medidas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Y porque también es necesario recuperar la voz y la participación de las mujeres en las decisiones sobre la gestión del agua y los servicios de saneamiento, y justamente por esto que señalamos con mucho énfasis y que es clave para nuestro proyecto, y es el reconocimiento, la puesta en valor de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y en especial de las mujeres, que tienen que ser incorporados en las estrategias de cuidado del agua, la protección de la infraestructura natural y los ecosistemas, y también en la forma en que se enfrentan los efectos del cambio climático. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué cosa es lo que podemos ir compartiendo? El acceso y uso de la tierra, y quizás Tamara y Marta, aprovecho en el momento en que tengamos ya el diagnóstico, podemos hacer un webinar para compartir en detalle y hacer una retroalimentación súper interesante con las personas que siempre están siguiendo estos webinars. Pero de momento yo les he traído unas 4 o 5 diapositivas sobre lo que hemos encontrado, y a nivel de acceso y uso de la tierra, tenemos que mientras más pequeñas son las parcelas, más igualitaria es la participación de las mujeres y los hombres en la conducción. ¿Qué cosa significa esto? Las parcelas pequeñas pertenecen a personas, en su mayoría, mucho más pobres. Entonces, ahí es donde encontramos una mayor participación de las mujeres, pero muchas de estas mujeres son pobres y muchas de ellas también están solas, ¿no? Este dato fino lo vamos a ir mirando ya más adelante, no tenemos las cifras exactas, pero muchas jefas de hogar también están a cargo de unidades productivas, agroproductivas pequeñas en el campo. Ahí, por ejemplo, tenemos que en parcelas de menos de media hectárea, ¿no? Los hombres están en el 56% como conductores y el 44% de conductoras son mujeres. De 20 a 50 hectáreas, la gran mayoría está conducida por hombres, el 82%, y solo el 18% por mujeres. Y mayor a 100 hectáreas, tenemos el 70% de conductores hombres y el 30% de conductoras mujeres. En los pesos por trabajo, y esta es una data que tenemos de INEI, un estudio de brechas de género que se está haciendo cada año. Esta data corresponde al año 2017. En el nivel nacional, tenemos que las mujeres perciben el 71% de los recursos, de los ingresos que perciben los hombres. Si un hombre gana 100 soles por el mismo trabajo, la mujer está ganando 71 soles. En el área rural, esta brecha es mucho mayor, porque las mujeres están percibiendo el 54% de los ingresos que reciben los hombres.
¿no? Ahí tenemos también una brecha que es muy dura porque las mujeres, esto incrementa también la pobreza y la precariedad de las mujeres y les limita un conjunto de oportunidades de desarrollo para ellas y para sus familias. Y aquí tenemos una brecha de género en el uso del tiempo que es muy importante y que también la mencionamos en el foro, y es que contamos en el Perú con la encuesta nacional de uso del tiempo que se hizo en el 2010 y que ya debió hacerse otro el 2015, y esperemos que antes del próximo año ya se haga la siguiente encuesta, y que nos arrojó datos muy interesantes, y es que las mujeres trabajamos casi 76 horas a la semana. De esas casi 76 horas a la semana que trabajamos las mujeres, 36 horas y media prácticamente las dedicamos a trabajo remunerado con valor de mercado, pero casi 40 horas, 39 horas y media, las dedicamos al trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Los hombres trabajan 66 horas con 40 minutos, de las cuales casi 51 horas están destinadas al trabajo remunerado con valor de mercado, y casi 16 horas al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico no remunerado. Estamos hablando aquí de promedios, ¿no? Hay hombres y mujeres que trabajan más en el mercado y en el trabajo doméstico no remunerado, como menos. Estos son promedios. Esta información nos hace ver cómo las mujeres trabajan en general 24 horas con 14 minutos más que los hombres, ¿no? En el trabajo doméstico no remunerado. Y los hombres trabajan 14 horas 19 minutos más que las mujeres en tareas de trabajo remunerado con valor de mercado. Y la conclusión de esta diapositiva es que las mujeres estamos sobreexigidas, recargadas, y que somos pobres del recurso tiempo. Esta pobreza de tiempo es fundamental porque limita nuestras oportunidades de estudios, de ingresar, de tener más tiempo para estar en el mercado y poder incrementar nuestros ingresos. Y seguramente muchas de estas tareas también, el asumir estas tareas tiene que ver con la precariedad de los servicios públicos y privados para poder sostener las actividades de cuidado. Cunas, guarderías en las que las mujeres podamos dejar a nuestros hijos e hijas, o espacios donde nuestros familiares que están enfermos o que tienen alguna discapacidad puedan ser atendidos y liberarnos un poco de esa tarea para poder hacer otras actividades. Y eso es fundamental porque aquí, mientras eso se va resolviendo, una medida muy práctica que se debería comenzar a tomar es que los hombres comiencen a asumir también como su responsabilidad las actividades del cuidado. Entonces, esto es muy difícil, pero se puede hacer a través de políticas y algunos otros mecanismos, pero constituye una tarea pendiente porque la división sexual tradicional del trabajo que nos encarga a las mujeres las tareas del cuidado como tareas casi de exclusiva responsabilidad es el origen de esta recarga y es el origen de muchas de las otras brechas de género que existen. No podemos participar en política. Cuando participamos en organizaciones comunitarias, le agregamos a nuestra doble jornada una triple jornada. Si queremos participar en política y necesitamos recursos para financiar campaña, difícilmente vamos a tener la misma posibilidad de los hombres de aportar recursos económicos a la campaña, y eso en un sistema como el nuestro significa muchas veces ser relegadas a posiciones en las listas de elecciones con pocas posibilidades de llegar a ocupar un cargo, especialmente porque tenemos un sistema de voto preferencial, ¿no? Entonces, es esta división sexual del trabajo que se expresa muy claramente en los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo, es algo que nos llama a cambios urgentes. Y mientras se habilitan políticas del cuidado,
necesitamos también que los hombres comiencen a asumir estas tareas como parte de sus responsabilidades, ¿no? Entonces implica también procesos de deconstrucción de las masculinidades violentas y hegemónicas, y que los hombres se comiencen a hacer cargo de lo que les corresponde en las tareas del cuidado. No ayudar, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es que se comparta, porque la responsabilidad es de ambos. Tenemos participación en espacios de decisión, y yo he colocado aquí solamente un ejemplo de lo que tiene que ver con el agua, con la gestión de los recursos hídricos, porque obviamente tenemos muchos otros ejemplos de la participación a nivel de alcaldías, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de consejos regionales y consejos municipales. Miren, en las juntas directivas, en el Censo Nacional Agropecuario, el CENAGRO, en el 2012, nos decían que en juntas directivas de usuarios del agua participaban el 90% de los integrantes de las juntas directivas eran hombres, y el 10% mujeres. En el área técnica municipal, que son las áreas técnicas que se vinculan con el Ministerio de Vivienda, y esto procede de una información recogida por la Superintendencia Nacional de Administración de Servicios de Saneamiento, el 74% de participación corresponde a hombres y el 26% a mujeres. Y de acuerdo a información administrativa que ha recogido la Autoridad Nacional del Agua este año y que fue presentada en mayo del 2019 en un evento en Chiclayo y en diferentes eventos que se han dado en Lima, vemos cómo no ha variado en 7 años lo que había recogido el CENAGRO. Siguen habiendo el 90% de hombres en juntas directivas de usuarios a nivel nacional y el 9,95% de mujeres, ¿no? Entonces, aquí hay una tarea fundamental. Esto nos remite a la necesidad de insistir en que hay que promover el acceso y la participación de las mujeres, no solamente en las organizaciones, sino también en los espacios de decisión. La violencia de género, que es la que nos limita para poder desarrollar nuestra autonomía física, nuestra autonomía económica, incluso nuestra autonomía en la toma de decisiones, vemos cómo entre enero y mayo, y les he puesto solamente la data de este año en el Perú, aquí en esta primera, el 86% de víctimas de violencia familiar son mujeres. En lo que va del año, de enero a mayo, todavía no está colgada la data de junio hasta que acabe el mes, 61.414 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro del hogar, o por parte de un familiar, pareja o expareja. Los hombres también son víctimas, definitivamente, pero representan solo el 14%. A nivel, en el periodo 2002 a mayo del 2019, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos señala también que en todo este periodo tan grande, ¿no?, de 17 años, igual, o sea, se mantiene esta brecha. El 87% de víctimas son las mujeres y el 13% corresponde a hombres. En este periodo tenemos un total de 921.731 personas que han sido víctimas de violencia familiar. Entonces, ¿y quiénes son los agresores? ¿Quiénes son las personas que agreden? El 87% son hombres. Volvemos aquí a mirar la data enero-mayo 2019, y el 13% son mujeres. Entonces,
Aquí me interesó ponerles este cuadro porque nos muestra cómo hay una relación inversamente proporcional entre agresores y víctimas. Mientras el 86-87% de víctimas de violencia familiar son mujeres, una cantidad similar, el 87%, son hombres. Y mirando un poco las cifras del feminicidio, también en el periodo 2009, mayo 2019, vemos como 1.216 mujeres han sido víctimas de feminicidio. En lo que va del año, en el Perú en este momento se han registrado unas 64 víctimas hasta mayo. Nos dicen cifras que tienen que corroborarse a fines de junio, que ya estaríamos llegando a las 80 víctimas, ¿no? Eso tenemos que esperar a la información oficial del Ministerio de la Mujer. La última, ¿qué viene ahora entonces en esta apuesta por develar las brechas de género, la relación que existe entre desigualdad de género y seguridad hídrica? En estos 2 días de foro y un tercer día en donde se ha hecho una discusión muy interesante, como ya le señalaba Tamara, en donde en 3 talleres hemos discutido qué hacer. Ha habido un taller en donde las organizaciones de la sociedad civil principalmente han expuesto sus demandas y sus expectativas frente al Estado, que esperan que haga el Estado. Ha habido otro taller en donde hemos tratado de vincular cómo las contribuciones nacionalmente determinadas frente al cambio climático pueden recuperar saberes ancestrales y contribuir a la participación de las mujeres en la toma de decisiones frente a la acción climática y a la adaptación frente al cambio climático. Y un tercer taller en donde básicamente distintos representantes del sector público han discutido cómo articular mejor para contribuir a la igualdad de género y a la seguridad hídrica. Lo que ha ocurrido en estos talleres en este momento está en proceso de sistematización, ¿no? Luego vamos a entregar un informe, vamos a elaborar una publicación que va a ser compartida a través de la web con el público en general, pero también va a ser enviada a las y los participantes del foro público, pero que tanto la discusión del foro como de los talleres nos permiten pensar en que los siguientes pasos tienen que estar orientados por el reconocimiento de que la desigualdad de género afecta a mujeres y a hombres, pero además impacta negativamente en el desarrollo y retrasa su avance y sostenibilidad. Y aquí creo que es fundamental señalar cómo es que los hombres también son afectados por la desigualdad de género. Y digo esto porque en la semana pasada, frente a una campaña Hombres por la Igualdad, ha habido una reacción muy reactiva de parte de representantes de la ciudadanía en el Congreso, porque vieron una foto de militares poniéndose un mandil rosado y sentían que se había ofendido al ejército y que se estaba denigrando a los hombres al ponerles un mandil, y eso sirvió para que muchos otros hombres asuman esta campaña, se pongan un mandil rosado y respalden una campaña que además se viene desarrollando a lo largo de todo el país por parte del Ministerio de la Mujer, y que es muy interesante porque permite que los hombres comiencen a deconstruir una masculinidad machista, una masculinidad violenta, y comienzan justamente a transformar sus roles tradicionales y comiencen a asumir comportamientos nuevos que nos señalan que las mujeres definitivamente y los hombres tenemos mucho que hacer por la igualdad. Entonces, en medio de esta campaña que ha resultado muy interesante y que nuestro proyecto también ha sido parte de ella, porque hemos salido en redes, los hombres de nuestro proyecto se han puesto el mandil y lo hemos difundido en redes, nos
queda muy claro que discusiones como la que ha habido en el foro es fundamental, porque hablar de la igualdad de género involucra transformaciones que ya las mujeres hemos comenzado a operar, pero que los hombres todavía tienen que comenzar a deconstruir. Y por otro lado también, los siguientes pasos tienen que ver con que los objetivos de las políticas, estos objetivos de transformación de las políticas, tienen que considerar a las mujeres como ciudadanas y actoras, no solamente como beneficiarias de las políticas. Tiene que valorarse la experiencia, el trabajo de las mujeres y se tiene que garantizar su participación en los espacios de decisión. Esto las mujeres en el foro lo han dicho de manera tan clara y han sido escuchadas por las autoridades, entonces se espera que ahora esto se traduzca también en cambios a nivel de regulaciones, de reglamentos y de apertura de espacios para las mujeres. El otro tema es también relacionado con los conocimientos ancestrales, de los que justamente hablaba, la doctora MacGregor, ¿no? Y estos conocimientos ancestrales obviamente tienen que ser puestos en valor, tienen que ser parte de las estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático, el cuidado de los recursos naturales y la gestión del agua. Yo participé en el taller, en el tercer día, en el taller que justamente hablaba de esto, y ha sido muy interesante las cosas que hemos podido colocar ahí. Yo tengo ahorita muchas expectativas con la sistematización de estos talleres porque hay información que tiene que ser analizada y transportada a nivel de decisiones en el sector ambiental y en las contribuciones nacionalmente determinadas, pero también tiene que ser utilizada por la sociedad civil para su relación con el Estado y para poder ampliar también sus propias intervenciones en favor de la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Finalmente, también es importante valorar y rescatar los sistemas e integrar a los sistemas y la gestión ancestral y local de los recursos hídricos. Toda esa sabiduría que está siendo incluso investigada, acaba de salir un paper muy interesante sobre cómo todo el conocimiento ancestral realmente estaba anticipándose a la variabilidad climática, conservando el agua, no solamente en las épocas de estiaje, sino también en las épocas de fenómenos climáticos fuertes. Está siendo reconocida por la ciencia occidental, ¿no? Y se espera que con este reconocimiento y con esta asimilación al canon occidental pueda ser también incorporada en las estrategias de preservación del agua y de acción climática, ¿no? Entonces necesitamos que esta sabiduría, y en especial la sabiduría de las mujeres, tengan cada vez más participación y protagonismo. Entonces, cerrando esta reflexión, hemos tenido un diálogo, ¿no?, para el sinceramiento de compromisos y para la visibilidad de demandas y expectativas. Ustedes pueden ver ahí está el representante de la autoridad, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, con su compromiso, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua y la directora general de transversalización del enfoque de género del Ministerio de la Mujer, con los compromisos que asumieron, ¿no?, en el marco de este foro. Y a la derecha les he puesto una imagen de la presentación de uno de los grupos que trabajó justamente el tema de la articulación de las políticas, ¿no? Entonces, hay ahí sinceramiento de compromisos, visibilidad de demandas y expectativas que vamos a recoger en la sistematización de nuestro foro y que vamos a compartir próximamente, porque necesitamos que el foro, si bien es cierto, fue muy exitoso y se dijeron muchas cosas importantes y se llegaron a muchos compromisos, sirva también como punto de partida para otros compromisos y otras decisiones que tienen que comenzar a tomarse.
nos interesa mucho como proyecto no solamente brindar asistencia técnica y apoyar los esfuerzos del sector agricultura, del sector vivienda, construcción y saneamiento, del sector ambiente y del sector mujer y poblaciones vulnerables, sino orientar también todo este apoyo a reivindicar, fortalecer y preservar la infraestructura natural, la participación de las mujeres, la conciencia climática y especialmente las decisiones para que todo esto contribuyan a la seguridad hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, súper interesante y tenemos ya una serie de preguntas. Les vamos a pedir de favor a todos que tengan un poquito de paciencia, nos vamos a extender un poquito más allá de las 8 de la noche. Entonces, quisiera ahora dar paso a la primera pregunta que nos ha llegado, que es básicamente una pregunta sobre metodología. Dos personas nos han preguntado sobre metodología en el estudio de brechas, en el diagnóstico, que básicamente si puedes resumir, Patricia, las técnicas que se utilizaron, si tal vez hicieron encuestas, entrevistas, paneles de control. Entonces, vamos a esa primera y después pasamos a otras más que han llegado. Adelante. Ok, sí. Rápidamente, la parte cualitativa del estudio de brechas combina entrevistas, grupos focales, mapas de actores y también, me estoy olvidando ahorita hay una técnica súper interesante, bueno, mapas, ay, se me fue el nombre, pero en realidad yo he participado en uno de ellos, donde la propia comunidad se reúne, se han reunido en grupos diferenciados por hombres y mujeres, para poder contar justamente cómo participan en la gestión del agua, cómo participan en la preservación de la infraestructura natural, y se han hecho unos mapas parlantes, y esto ha sido parte también del levantamiento de información cualitativa. Entonces tenemos encuestas, entrevistas, grupos focales, mapas parlantes. Gracias, Mercy, que estás ahí y me has ayudado con el término. Además de toda esta revisión de información de fuente secundaria. Excelente, excelente. Muchas gracias por esa aclaración. La compañera Marta Guillén nos menciona algo importante. Ella envía un comentario en el tema de pueblos indígenas. Nos dice que cuando hablamos de pueblos indígenas, usualmente tomamos decisiones a partir de estereotipos de género, ¿no? Al considerar que las mujeres son amas de casa y madres, mientras que los hombres son agricultores y regantes. Entonces, Marta pregunta desde el proyecto, ¿cómo se quiere abordar esta arista? ¿Cómo se aborda esta situación? Adelante, Patricia. Definitivamente, nosotros en el proyecto tenemos un mandato muy fuerte. La estrategia de género en el proyecto es una estrategia transversal. Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho justamente ha sido comenzar a replantear, también con un enfoque interseccional, porque el enfoque de género, cuando hablamos de pueblos indígenas, tiene que estar entrelazado con el enfoque intercultural, y también estamos incorporando el enfoque intergeneracional, porque justamente tenemos que despojar todas estas concepciones de los roles tradicionales de las mujeres. Para el proyecto en general, las mujeres son actoras políticas, pero también creo que es importante señalar aquí que estamos partiendo de la necesidad de valorar la importancia del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, que en nuestro país representa 1/5 del PBI, y en el campo este trabajo es un trabajo que alimenta la fuerza de trabajo que se va al monte, que se va al bosque, que se va a la chacra. Entonces, necesitamos también replantear esta categoría de trabajo reproductivo, porque lo que se hace también en la casa es productivo.
Entonces hay ahí un conjunto de temas, no me quiero extender, que los estamos poniendo en discusión y definitivamente las mujeres tienen, por eso es que hablamos de brechas de género en el uso del tiempo, las mujeres tienen una doble, tienen una triple jornada, ¿no? Y en eso hemos tratado de ser también hemos tratado de ser coherentes e invitar a mujeres que están en pueblos indígenas, en organizaciones de pueblos indígenas, para que participen en el foro, para que tengan voz, y en los talleres han dejado muy claro que su participación es económica, es productiva, es de cuidado, es política, y que tienen que ser reconocidas en todos esos roles. Muchas gracias, Patricia, por esta información. Nos pregunta una compañera participante desde Ecuador, quiere saber si en el sector de estudio, cómo es el tema de la tenencia de la tierra, si las tierras están legalizadas o si son solamente como posesiones de la tierra, invasiones. ¿Tenemos algo de información sobre ese tema? Sí, en el estudio de brechas estamos abordando la propiedad, o sea, títulos de propiedad, porque se ha avanzado bastante en la titulación de tierras en el Perú. Y ahí tenemos que además, ahorita no tengo la información a la mano porque el informe todavía no está en fecha de entrega, pero también es importante señalar que las mujeres que están en comunidades campesinas, se necesita que ellas participen y sean reconocidas también ahí como mujeres que pueden tomar decisiones. Y justamente hace poco se ha aprobado que se incremente la participación de las mujeres en las organizaciones campesinas, en las comunidades campesinas. Esto ha sido un trabajo que les ha tomado 3 años a una congresista que ha estado liderando esta iniciativa, y también a organizaciones de la sociedad civil peruana, como la Asociación Servicios Educativos Rurales, el SER, y a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, a la ONAMIAP. Estas dos organizaciones, junto con la congresista Tania Pariona y respaldadas por otro congresista, han hecho un trabajo de 3 años para que se apruebe justamente una ley que señala que se tiene que incorporar un 30% de mujeres en las organizaciones campesinas. Entonces estamos hablando de propiedad de la tierra, de participación en las organizaciones comunales, estamos hablando también de posesión en el caso de terrenos que no pueden tener propiedad, pero que tienen un conductor que está reconocido y que por lo tanto, y que siendo principalmente hombre, es el que va a acceder a un conjunto de beneficios derivados de este estatus de conductor o de conductora, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, varios niveles que tienen que ver con decisiones sobre la tierra, especialmente. Muchas gracias por esta aclaración sobre el tema de la tierra. Nos preguntan también, bueno, tenemos un comentario que nos envió Marcos Sotomayor sobre el tema de la mujer rural, ¿no? Diciendo que ella es la encargada del pastoreo durante muchas horas, un promedio de 8 horas por día, ¿no? Y que a veces este cambio hacia actividades económicas como crianza de cuyes, ¿no? Hace que liberen un poco su tiempo productivo, ¿no? Entonces, bueno, Marco dice que a veces creo que realmente se refiere a esta sobrecarga de trabajo, ¿no? Del productivo, el reproductivo y todas las diferentes asignaciones de tiempo que tienen que hacer las mujeres en su vida cotidiana. Gracias, Marco, por este comentario. De ahí tenemos otras preguntas. Hay unas que nos enviaron antes de iniciar el foro, que te había enviado por correo, Patricia, que se refieren un poco al tema de mujeres y bosques. Entonces, quería ver si tú nos puedes brevemente
comentar sobre esta inquietud para dar paso a otras más que nos están llegando. Adelante. Sí, cómo no. Cómo no, gracias, Tamara. En relación al pastoreo y las actividades económicas de crianza y como forma de crianza menor, ¿no? Como forma de ayudar a generar otros ingresos, y eso significa una sobrecarga, muchas veces es cierto lo que señala Marco. Ahí hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas, no solamente estas, sino muchas otras que finalmente descansan en los hombros de las mujeres y las recargan. O sea, contribuir a que las mujeres tengan mejores ingresos no debería incrementar su carga horaria, ¿no? O sea, lo que las mujeres también necesitan es tener más tiempo para dedicarse a actividades productivas, pero sin que eso sume. Es decir, que lo que hacen les sirva para tener niveles de ingresos similares a los de los hombres. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con cómo estas políticas y estas intervenciones, en lugar muchas veces de contribuir a la igualdad, están profundizando incluso roles tradicionales de género, ¿no? Y les doy rapidito un ejemplo, una política para promover el turismo comunitario, el turismo rural comunitario, con un sector de acá y lo presentaban como una experiencia de igualdad porque las mujeres estaban involucradas. Pero lo que habían hecho era a las mujeres enseñarles lo que ya sabían, atender una cama, a preparar alimentos y a atender a las visitas. Pero ¿qué habían hecho con los hombres? Les habían enseñado inglés y los habían preparado para que hagan circuitos turísticos. Wow. ¿No? Entonces estaban reproduciendo este rol los hombres en el espacio público, ¿no? El circuito turístico en la comunidad, y las mujeres seguían recluidas en el espacio doméstico haciendo lo que las mujeres ya saben hacer, ¿no? Cocinar y atender. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Justamente para eso sirve el enfoque de género y la estrategia de transversalización del enfoque de género, ¿no? Para darle la vuelta a esto y poder realmente generar intervenciones públicas más eficientes para contribuir a la igualdad y no reproducir roles tradicionales de género. En relación al tema de bosques, leí la pregunta. Existe el programa Pro Descentralización de USAID, tiene 2 estudios de brechas de género en la Amazonía. Estos estudios no abordan bosques. No hay estudios específicos sobre brechas de género y temas de bosques, pero en el Plan de Acción en Género y Cambio Climático justamente se señala que en el Perú se carece de datos precisos sobre la participación de mujeres y hombres en las actividades forestales a menor y gran escala, y eso dificulta tener un diagnóstico detallado del involucramiento de las mujeres y hombres en estas actividades, ¿no? Pero hay investigaciones que se han realizado con el apoyo de la cooperación internacional que permiten evidenciar el rol de las mujeres y de los hombres que habitan en las zonas del bosque. Entonces, hay una investigación de USAID en el 2013, en donde, por ejemplo, se habla de los roles de hombres y mujeres sobre provisión de alimentos o abastecimiento del hogar, abastecimiento de materiales para construcción de viviendas, tareas de alimentación, cómo las actividades productivas de hombres están orientadas no solo a abastecer el consumo familiar, sino también el mercado local, y las mujeres, por ejemplo, a cargo de producción de artesanías, como textiles, cestería, cerámica, ¿no? Entonces, hay algunas investigaciones puntuales desde la cooperación internacional en donde podemos encontrar alguna información interesante sobre roles de hombres y mujeres y la actividad forestal. Excelente, Patricia. Quiero dar paso a unas 2 últimas preguntas. María Ortiz consulta si sabemos si se abrirán oportunidades para financiar iniciativas de gobernanza de agua con grupos de mujeres. ¿Tenemos algo de información sobre eso? Financiamiento para gobernanza del agua. Mira, lo que nuestro proyecto está promoviendo, o sea, y es algo que a mí me gusta resaltar siempre,
y es que el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica lo que está buscando es destrabar, es contribuir a que se movilicen fondos públicos que existen y que por falta de decisiones políticas y por falta de herramientas técnicas no se han movilizado. Hay recursos importantes para promover infraestructura natural. Nos interesa como proyecto incidir en que parte de esos proyectos de inversión pública e inversión privada contribuyan también, tengan componentes que permitan la participación de las mujeres, la recuperación de sus saberes. Pero financiamiento de la cooperación internacional no conozco. Sin embargo, creo que lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer es unir esfuerzos para que desde el Estado y con recursos ordinarios y permanentes y también con recursos de la inversión pública se pueda contribuir justamente a que las mujeres participen en la gestión de los recursos hídricos, en el cuidado y la protección de la infraestructura natural. Probablemente, y esperemos que, yo estoy tomando nota de la pregunta y en el momento en que hagamos incidencia con diferentes actores, con los diferentes actores con los que nos relacionamos, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, SUNAS, ANA, podamos también decirles, ¿no? Mira, hay estas expectativas, a ver en qué medida se pueden considerar. Excelente, Patricia. Nos pregunta Luis Samaniego, él tiene inicialmente un comentario y dice que, claro, la propuesta que tú comentas es muy interesante respecto a la incidencia en políticas públicas, reglamentaciones para la transversalización del enfoque de género, y él consulta cómo podríamos hacer pues estos cambios de una manera sostenible. Comenta Luis que cada día en el Perú se conoce que las concesiones mineras en las cabeceras de cuenca, ¿no es cierto?, donde están las comunidades campesinas, son cada vez más frecuentes y que además contaminan el agua, que es un elemento principal dentro del principio de seguridad hídrica. Entonces, ¿cuál es tu reacción frente a este planteamiento y cómo podemos apoyar un cambio en este sentido? Mira, perdón, me dijiste el nombre, capturé el apellido, Samaniego. Luis Rafael Samaniego. Luis, voy a dar una opinión personal. Además, con la experiencia de haber trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, este tema de las concesiones mineras tiene que significar un viraje al que creo que como ciudadana, y te voy a contestar como ciudadana principalmente, creo que necesitamos que la ciudadanía sea muy clara, o sea, la ciudadanía y las organizaciones, en la necesidad de que necesitamos un viraje importante en las políticas macroeconómicas y en parte del modelo para dejar de ser un país exportador de materias primas y poner por delante los objetivos de la sostenibilidad de la vida. Definitivamente, ahorita mismo, y seguramente tú, Luis, estás enterado de los derrames que hay en la selva. Yo he visto esta mañana un video, creo, si no es de la parte del sur, en donde hay, en el río está corriendo desechos de una mina. Y hay un derrame de petróleo en Amazonas, si no me equivoco, en donde el cauce de un río está lleno de petróleo. Entonces, además de las medidas inmediatas para la remediación de estos, en el caso de que sean accidentes, y la sanción en el caso de que se trate de omisiones o malas prácticas de las empresas, tiene que haber una apuesta muy clara por la vida y la protección de los recursos naturales y una regulación muy exigente y muy rigurosa frente a las concesiones mineras, grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Definitivamente hay una señal en relación que el propio gobierno ha hecho en relación a la minería ilegal, ¿no? Y creo que es bueno comenzar por ahí, pero también es necesario insistir en la regulación, la sanción y la supervisión de la minería legal,
¿no? Y poniendo por delante la protección de nuestro territorio y los bienes de la naturaleza. Ahí hay una tarea en donde a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de pueblos indígenas, nos falta ganar quizás más espacios y más voz, pero definitivamente, como ahora sí te digo, como parte del proyecto, estos son temas que también, o sea, no los podemos soslayar, pero y que van a entrar en algún momento como factores que van a impedir las posibilidades o el desempeño del Estado y de las comunidades para proteger los bienes de la naturaleza, ¿no? Entonces necesitamos, sí, acompañar estos esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las comunidades, con políticas mucho más rigurosas, pero también con un viraje en términos de las políticas macroeconómicas de nuestro país. Muchas gracias, Patricia. Tienes toda la razón en esta exposición. Quiero agradecerte por tu tiempo, por la claridad de tus planteamientos, por compartir con nosotros todas estas discusiones que se dieron en el marco de este gran foro. Y quiero agradecerles también a todos por su participación esta noche con nosotros, agradecerles por su tiempo. Nos pasamos un poco más allá de la hora de trabajo, pero creemos que es un tema muy interesante que amerita a varias discusiones adicionales. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero que las vamos a tratar de responder vía correo electrónico con Patricia, y quiero recordarles que las presentaciones, la grabación de este evento más bien estará disponible en el canal de YouTube de Cursos de Ecodecisión, ¿no? Les agradecemos por su participación, les invitamos a que continúen participando en estos espacios y no duden en hacernos sugerencias de temas de interés para ustedes, siempre en la línea de infraestructura natural y seguridad hídrica. Estaremos organizando un siguiente evento para finales del próximo mes y enviaremos la convocatoria a todos quienes han estado con nosotros esta noche. Pues hasta una próxima oportunidad y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.